Bueno, gracias Marta, gracias Católica, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y sobre todo en el cierre de una actividad que a mí yo aprendí muchísimo, creo que todos aprendimos, riquísimo. Y realmente la selección de gente y las cosas que han dicho. Y un poco la idea por el orden de estar al final es complementar un poco lo que se dijo desde otro lugar, o sumar, no de otro lugar, pero sí sumar. Es un tema que a mí me llevó muchos años, me llevó poquito más que la mitad de mi vida, este tema. Y voy a tratar de sintetizarlo para explicar por qué una cosa así puede llevar tanto tiempo a una persona. Concretamente la democratización de la justicia, que se habló mucho, que es un desafío, que me parece que se mira una parte del tema, y que lo que siempre me inquietó, por eso llevó tanto tiempo, es las razones por las cuales es tan difícil. No solo la dificultad, sino por qué hay tanta dificultad. Por supuesto, la primera que yo por lo menos a lo largo de los años encontré es que por ahora no hay ningún sistema, incluida la inteligencia artificial, que resuelva las cosas a partir de una máquina. Lo cual nos remite a que los que tienen que decidir son jueces, juezas, o sea, seres humanos. A Javier Milei lo eligieron seres humanos, independientemente de los factores por los cuales. Lo que estoy diciendo es que el componente de ser humano, de quien tiene que tomar decisiones, es muy complejo y sobre todo porque ¿qué tiene que decidir? Tiene que decidir sobre la vida del prójimo, sobre el patrimonio del prójimo, las libertades del prójimo. Es decir, el sistema le pone, porque por ahora no hay otra forma, a un ser humano, le dice, bueno, usted decida la vida de los demás. Eso es algo que, en mi caso, yo escuchaba recién todo lo que se hablaba sobre la carrera judicial. Yo no hice carrera judicial, eso me benefició muchísimo. Yo estoy en contra de la carrera judicial. En algunos casos, a algunos lo habrá ayudado. En general, estupidiza, no es buena. No es buena. Y no, si uno se pasa 20 años siendo expediente y después decidiendo la vida del prójimo, yo no estoy tan a favor. Tengo motivos, pero igual con las limitaciones del tiempo que tenemos hasta que nos echen. Y esa dificultad, yo jamás había pensado, y pido perdón por la autorreferencia, pero es necesaria para que se pueda entender desde dónde yo estoy hablando. Yo ejercí la profesión de abogado durante 10 años en Buenos Aires y después en Bariloche. Y después por un aviso del diario, de un edicto del diario Río Negro de Bariloche, donde convocaban a un concurso de juez de cámara, que era el cargo más alto, salvo el superior tribunal. Entonces le dije a mi ex esposa, le digo, es maravilloso. Digo, sin hacer la carrera judicial te ganás el premio mayor. Bueno, en síntesis concursé, gané, y ahí entré como juez de la Cámara del Crimen de San Carlos de Bariloche, lo cual me puso sin carrera judicial en una situación de decisión, o sea, eran juicios, era juez de juicio, de apelaciones y juicios, menores y mayores. Para que tengan una idea, no había jueces de menores en esa época. Es decir, que si un menor, comillas, imputable, 16, 17 años, cometía un homicidio, lo jugábamos nosotros también. Así que la situación era enorme, de gran complejidad para el que le dan de golpe esa responsabilidad. Y lo primero que me pasó fue un choque muy fuerte, porque yo venía de afuera, de pelearme con el sistema, de pelearme con los jueces, pelearme con los abogados, y de golpe estaba en la posición del otro lado del escritorio, del mostrador. Y encima en cuerpo colegiado. Yo estuve 25 años integrando cuerpo colegiado, ¿sí? 10 en Bariloche, en la Cámara del Crimen, y después 15 en Federal. Hoy se hablaba de los concursos. Es un tema largo, no lo voy a profundizar, pero yo fui el primer juez federal nombrado por el sistema nuevo. Y funcionó para mí porque todavía no se había pervertido el sistema, porque el presidente era de la Rúa, a quien no vi en mi vida, y él había dicho públicamente que iba a nombrar al primero.
de ese primer concurso. Yo saqué 100, era de 0 a 100, yo saqué 100, lógico, porque hacía 10 años que venía como juego, o sea que tenía comillas, cancha para hacer un examen. Y ahí yo estuve 10 años en un tribunal colegiado, juzgando casos, muchísimos casos de homicidios, violaciones, incestos, muchísimos incestos. Hay una incidencia muy alta de incesto en el sur, especialmente en el sur de Chile, no tanto de Argentina, de Chile. Y Bariloche tiene una población importante chilena, por lo tanto había una incidencia llamativa en los porcentajes. Y entonces yo tenía que conversar con mis colegas cuando terminaba un juicio y deliberar, como dice el código, ¿sí? La puerta cerrada, el secreto, y de repente juzgábamos una violación y entonces el juez que estaba conmigo me decía, Carlos, pensá que puede estar tu hijo ahí sentado acusado. Y yo lo miraba y le decía, no entiendo. O sea, no entendía el razonamiento que él hacía para llevar adelante una deliberación, es decir, tener en cuenta la posibilidad de que mi hijo esté ahí acusado. Obviamente era una cámara muy machista, y llevó mucho tiempo modificar eso, muchas peleas, lo cual es lógico, y en algunos casos dio resultado. Pero ahí es donde a mí me permitió durante mucho tiempo y con mucho conflicto institucional, y quería comenzar con esto porque hoy, a partir del título mismo que habían puesto, no sé si fue Marta, pero fue la que me mandó el título, en el año 1994, estamos hablando 32 años atrás, yo planteé por primera vez este tema en Cuba, en La Habana, en un congreso de Derecho Penal, y el trabajo que yo presenté se llamó El juez como garante del debido proceso. O sea que hay muchísima similitud porque el fondo es el mismo, y lo que yo planteé ese año 1994 en La Habana, que generó mucha discusión, y es interesante que yo lo cuente en lugar de todo lo que había anotado, porque me parece que es una experiencia linda para transmitir. Yo planteaba en ese trabajo la importancia de que los jueces garanticen el debido proceso, pero sobre todo la dificultad para garantizarlo. Que lamentablemente 32 años después nos está pasando exactamente lo mismo que en el año 1994. Es decir, yo en aquel momento lo que planteé fue que no había posibilidad de modificar lo que le sucede al funcionamiento, al mal funcionamiento del Poder Judicial sin análisis institucional. Ese fue el planteo en aquel año. Eso es lo que generó, para las que son psicólogas deben estar familiarizadas, pero se trata de una intervención en la institución. Y es importante plantearlo como complemento de todo lo que se dijo hoy. Porque hoy no se habló de eso. Sí, se hablaron de cosas muy valiosas, pero no se cuestionó el corazón del Poder Judicial como institución, que solo se puede estudiar, analizar y eventualmente reformar desde un ángulo distinto, exterior. Nadie reforma su propia institución. ¿Se acuerdan que había alguien que han hecho menciones? Eso es imposible, porque uno está atravesado por todos los fenómenos que hay dentro de esa misma institución. En cambio, desde afuera y a través de un análisis institucional es posible entender estas cosas. Esto que yo estoy contando, ¿no? De un juez que diga, pues está tu hijo ahí. Por supuesto, eso después con los años se fue repitiendo en La Plata, en juicios de lesa humanidad, ¿no? Estar haciendo un juicio de lesa humanidad, por ejemplo, juicio importantísimo en la ciudad de Mar del Plata, y con dos colegas que no estaban en mi tribunal, pero para ese juicio los habían designado, y cuando terminó el juicio era un coronel y un general el que estábamos juzgando. Caso gravísimo de desaparición, era un joven que vivía con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, para que lo ubiquemos en el aspecto político. Y era absolutamente evidente todo lo que había pasado, era para condenar, no había otra opción. Pero lo cuento porque cuando hablamos del tema, estaba la secretaria presente, que era de Mar del Plata, no era de un tribunal que yo integraba,
Y entonces yo lo que propongo es que condenemos al general y al coronel, prisión perpetua, y los colegas me dicen, no, al general sí, al coronel no. Me dice uno. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Se entiende? Eso es lo que yo quería transmitir. Entonces le digo, pero no, ¿cómo va a ser? ¿Por qué no? La historia es más compleja porque terminó que lo absolvieron por 2-1, al coronel lo dejaron en libertad. Una cosa, para que tengan una idea, era un coronel que antes de ser coronel había llevado, torturado y descalzo y encapuchado al luego desaparecido, lo llevó a su casa delante de la madre y la esposa, se lo llevó y desapareció. Se lo llevó a la casa a buscar libros, después se fue y ese hombre estaba a cara descubierta, o sea, no había razón. Yo lo que estoy contando es que la arbitrariedad lleva a niveles como este, exagerado, donde un juez puede decir, ¿por qué no? Y cuento el final, es importante el final de ese diálogo porque me parece significativo porque no sé qué argumenté y el hombre dijo, a mí me importa 3 carajos lo que dice el doctor Rosansky. Y entonces yo la miro a la secretaria, que no conocía, o sea que era conocida de ese juicio, y le hice así y la señora empezó a notar lo que decía este individuo. Dijo una frase más grosera y después se dio cuenta de que le iba a ir muy mal porque la secretaria no solo estaba anotando, después lo volcó en un acta. Estoy contando el corazón mismo de lugares dentro del Poder Judicial que si uno los conoce puede entender mejor por qué el problema no es solo cómo se eligen los jueces, qué mecanismo se va a utilizar, que es muy importante, un debate, insisto, aprendimos todos con eso que se conversó hoy de las compañeras de México, sino que hay una cosa detrás que es complementaria y yo diría hasta en cierto aspecto es más importante, que es ¿qué hacemos con este Poder Judicial? Y yo me acordaba también hoy que hay un libro que recomiendo fuertemente que se llama Usted también doctor, con signo de interrogación, que compiló Juan Pablo Boslaski, de Viedma, y que tiene y el subtítulo es Complicidad de la Justicia Federal con la Dictadura. Y tiene un capítulo extraordinario de una abogada que muchos de ustedes deben haber conocido a la mamá, que es María José Sarabayrús Oliveira, la hija de Alicia Oliveira. María Elena, obvio. Y esta María José escribe un capítulo en el cual explica qué es la familia judicial. Hoy se habló de eso. Hoy creo que, no sé quién era que hablaba, que decía que van a los mismos clubes. Carolina. En ese capítulo se habla específicamente del nombre de los clubes, entre otras cosas. Y entonces también lo asociaba con, no sé, un juez tomando mate con el escudo del club de fútbol donde jugaban a la pelota en la quinta de Mauricio Macri. Y ese hombre es el que termina juzgando y condenando a una persona, encima por algo que no hizo, o no pasó, no hizo, una cosa. Pero insisto, es de una complejidad que si no se incluye esto que yo estoy planteando, no se puede avanzar. Porque miren, en ese libro y en el mismo capítulo, Sarabayrús lo que pone, María José pone, que ninguna dictadura necesitó reemplazar todo el Poder Judicial. Pero Nelly, eso nos dice todo. ¿Qué razón puede haber para no cambiar completamente un Poder Judicial? Por Dios. Piensen ustedes que el día 6 de septiembre, día de mi cumpleaños, aclaro, no de ese año, pero de 1930, es el primer golpe de Estado, ¿no es cierto? Irigoyen en esa época. 4 días después, 10 de septiembre, 4 días después, la Corte Suprema convalida el golpe de Estado. E inicia un periodo, hasta el día de hoy, que es la doctrina de facto, justificando el golpe de Estado de 1930. Y después vino todo lo que vino. Entonces, si nosotros vamos a hablar de sistemas de elección, etcétera, de la mejor forma de cubrir esos cargos, hoy yo pensaba,
Hoy se mencionó acá que hay pliegos en el Senado. Bueno, averigüen ¿vieron que hablaban de familia, etcétera? Sí, pero además hay una señora, no, no, hay una señora cuyo papá, juez, participó en una operación extraordinariamente grave, lo dejo planteado, es muy grave lo que voy a contar, pero participó en una operación para que se libere a una persona que iba a declarar contra Cristina Fernández de Kirchner, a Leonardo Fariña, más de una. Muy bien, esa persona está en el pliego. Y su papá es el que lo liberó, es uno de los que hizo el... Claro, pero además, perdón, yo lo estoy contando primero porque es mi deber. Yo era el que viajó esa semana y le había negado la excarcelación a este individuo, y en mi lugar nombraron al papá de esta chica que termina liberado. Parece de otro mundo lo que estoy contando, pero lo que está sucediendo es de otro mundo. Y ya que estamos, es otro mundo, es un mundo paralelo y está vinculado a todo lo que se habló hoy. Es el mundo paralelo que genera la extrema derecha nueva, ¿sí? La nueva versión del fascismo, del nazismo. Es decir, cuesta y duele aceptarlo desde ese lugar. Yo estoy convencido que es así. Y otra autorreferencia, y me sigo disculpando, pero hace poco, el año pasado, un libro que yo escribí que se llama De Hitler a Milei. Y el subtítulo es Curiosidades de mentes, con dos letras distintas, criminales. Y tiene que ver con algo también que me parece interesante para complementar lo que se habló hoy, que son aquellas cosas no dichas. Porque nosotros hablamos de Javier Milei y decimos algunas cosas, ¿no? Extravagantes, etcétera, se han dicho. Es un criminal, es un hombre que viene cometiendo delitos desde el día 10 de diciembre del año 2023, que a los 60 días le pedimos el primer juicio político, que incluía temas de connotación sexual, porque no sé si ustedes se acuerdan, tenía que ver con los niños envaselinados. Bueno, ese proyecto, ese pedido de juicio político, y también es interesante plantearlo hoy, lo presentamos con firmas muy interesantes, con Dora, por ejemplo, María Elena no sé, pero ha estado en todas. Y en ese pedido, Tati Almeida, Dora Barranco, Liliana Gendel, bueno, vamos personalmente al Congreso, y yo les aviso, ahí nos encontramos Liliana Gendel, Dora Barrancos, Eduardo Barcesat y yo. Pero además yo les aviso que ni siquiera nos van a recibir, porque en ese momento era en papel, ya no se usa más eso, se hacía electrónico y papel. Y también vale la anécdota, vamos a la mesa de entrada de la puerta del lugar respectivo, donde por ley tiene que ser, no hay otro lugar, en la Secretaría General de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Y vamos al mostrador y me dice, no, es enfrente. Le digo, no es enfrente, es acá. Y ahí empieza una larga discusión. Esto tiene que ver, y por eso lo cuento, con la disfunción institucional que nosotros estamos viviendo hoy también. Porque imagínense que si a 4 personas de más de 70 años lo dan vuelta a horas para no aceptarle un papel, ¿qué le pasa a la señora que va a denunciar que el marido le pegó? Es obvio eso. Salvo que le faciliten esa denuncia. Bueno, finalmente, y también es importante dejarlo planteado, ese fue el primer pedido que se hizo en febrero de 2024, luego hicimos 8 más, y la semana pasada me entero que ninguno de esos se está integrando en la lista de pedidos de juicio político porque se cayeron. ¿Y saben por qué se cayeron? Usted imagínense el trabajo que hay atrás de todos nosotros, ¿no? Con Barcesat matándonos para escribir, y que Martín Menem no conforme nunca la comisión de juicio político. ¿Sí? El famoso tema Marcela Pagano, todo lo que sucedió. Eso también es una muestra de lo que yo quiero dejar planteado, y sobre todo de la necesidad
de que tomemos ese tema como algo a estudiar, a analizar, a discutir, que es lo que pasa en cada una de las instituciones que nosotros integramos. Porque hay fenómenos dentro de la institución. Hay de todo. Hay miedo, hay locura, hay mitos fundacionales, qué sé yo, hay una cantidad de... Yo alguna vez hice un listado de eso. Y si eso no se atiende, no vamos a entender, nos vamos a angustiar, etcétera, o nos vamos a pelear. Pero no vamos a entender qué nos pasa a nosotros en cada una de las instituciones nuestras. En este caso, del Poder Judicial. Le voy a pedir que me avisen cuando me tengo que terminar. Ando bien. Bueno, voy rápido. Contexto actual. Yo, sobre el contexto actual, lo que planteé recién, nosotros estamos viviendo un nuevo momento en la República Argentina, una nueva experiencia. Mucho de lo que se habló hoy, que es interesante y que a mí me enriquece, pero la realidad es que no juega en lo cotidiano. Es decir, hoy la norma, el sistema, etcétera, no le interesa a nadie. Y eso es un problema porque a nosotros, en el caso de los abogados, nos educaron en la idea de que esas normas sí tenían sentido práctico, es decir, que se iban a poder utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no. Por eso es que creo que Carolina decía el problema de las leyes, leyes que el Poder Ejecutivo no cumple. Y eso no ha pasado nunca con ese tono, con ese rostro. ¿Sí? Ustedes cuando hoy ven, no sé, gente como Adorni, por ejemplo, que le preguntan algo obvio y él dice, no, ¿y qué? Y uno lo mira y dice, es un cínico, sí, pero está gobernando. O sea, claro, es un... por supuesto que me hago cargo individualmente y a ninguno de los que están al lado mío, pero Argentina está gobernada por un grupo criminal que está violando la ley desde el 10 de diciembre de 2023 de una manera asombrosa, en muchos aspectos de corrupción como nunca hubo en la República Argentina. Yo creí, por mi experiencia personal, que nosotros ya habíamos vivido momentos de gran corrupción, ¿sí? Incluida, por supuesto, la dictadura genocida. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que es donde yo me referenciaba en mi experiencia, en el año 95, estamos hablando un año después de esto, yo estaba, cuento rápido anécdota, estaba en el hall, en el lobby de un hotel 5 estrellas de Beijing, China. Era un congreso mundial de lucha contra la corrupción. Y el único trabajo de acá que se presentaba era el mío, que había sido seleccionado por el comité científico. Estoy en el lobby del hotel, año 1995, y se me acerca, que me lo habían presentado unos días antes. Yo vivía en Bariloche en esa época. Y se me acerca el presidente de la Corte Suprema de Argentina, que ustedes recordarán, Nazareno, Pubi Nazareno. Yo voy a decir textualmente lo que pasó. El hombre saludó porque era obvio, yo era el único rubio que estaba en ese lobby, y se acordó, nos habíamos conocido en Bariloche, lo acompañé a inscribirse, y a la noche había un banquete del presidente de China. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un banquete, imagínense el volumen del Congreso, presidente de China. En el Great Hall of the People de la Plaza Tiananmen, no estamos hablando en cualquier barrio de China, ¿no? la Plaza Tiananmen. Y el hombre me dice, por eso lo ubico en el lugar, porque Nazareno me dice, cuando llegamos al banquete, me dice, acá hay una discriminación de la gran puta. Palabra textual. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no me van a dejar hablar. Lo cuento rápido. El hombre no ningún trabajo tenía, no le habían seleccionado nada. Y entonces creía que lo estaban discriminando porque no podía hablar. Fin de la historia, logró hablar. Les digo que presionó tanto y vale también la anécdota. Le dan 5 minutos en el cierre del Congreso Mundial de Lucha contra la Corrupción. En un lugar como este, muy grande, yo estaba en primera fila, pero yo quería ver qué iba a decir el tipo, porque no podía creer que haya robado 5 minutos, presidente de la Corte Suprema. Y entonces habla el ministro de China, habla la representante del gobierno de Colombia en esa época, Samper, y le toca a él. Y en el atril
estaba el locutor que decía los nombres de estas personas que se despedían, era el saludo. Y Nazareno se levantó, se llevó así de papeles, se fue al atril, lo corrió al señor y se leyó todo un trabajo sobre cómo el gobierno de Carlos Menem había combatido por completo la corrupción en Argentina. Lo tengo editado, o sea que cualquier persona que quiere corroborar que no tomé alcohol, yo se lo facilito, esto pasó de verdad. No, pero quiero decir esto porque yo me iba ese año porque uno creía con esa gente que había visto todo. Acuérdense que había un hombre deportista, el Bambino Veira, condenado por violación, y en una cena Nazareno le agarra del hombro Menem, no del hombro porque era mucho más alto, pero le toca la espalda, porque eran amigos y socios además, y le dice, ¿cómo está el caso de mi amigo Veira? Suficiente para que cambien la carátula, le sacan, en vez de violación ponen tentativa de violación y escarcelan al Bambino Veira en la República Argentina. O sea, eso era corrupción, yo creí que hasta ahí llegábamos y pasó lo que... pasa lo que está pasando en este momento. Bueno, de la situación actual, que es lo que me parece que es más interesante plantear, ese nuevo universo que se abre a partir de algunas afirmaciones del presidente donde anuncia que es el topo que viene a destruir desde adentro el Estado. Eso está sucediendo, él está destruyendo, yo diría más que el Estado, la nación, ¿no es cierto? Lo nuestro, la salud nuestra, la emotividad nuestra. Se está produciendo un daño cultural de extraordinaria envergadura en la Argentina, no tenemos plena conciencia porque lo estamos atravesando, o sea, por lo menos yo no, yo estoy más ocupado a ver cómo denunciamos algo, claro, para pasar al día siguiente. Y en ese sentido, nosotros en el año 2015, de 2015 al 2019, se introduce en la Argentina, a partir de Mauricio Macri, una mecánica de manipulación nueva, que se acuerdan que contrataron a Cambridge Analytica para direccionar las elecciones, y con un pequeño porcentaje fue suficiente y ganó Mauricio Macri, y a partir de ahí todo lo que significó el lawfare, es decir, la guerra judicial o guerra jurídica, que es un tema absolutamente clave para lo que está pasando en Argentina hoy. Porque durante los 4 años de Mauricio Macri se llevó adelante esa ley, ese lawfare, esa guerra jurídica de persecución a políticos, a jueces, a abogados, a todos los que se podían oponer a ese proyecto económico. 5. Listo, está perfecto. Pero podía decirlo fuerte. No, está perfecto. Al contrario, ya tuvimos bastante tiempo. Y claro, ahí está, tiene allá. Yo en ese caso, esos 4 minutos y medio me gustaría usarlos para hablar de algo que se mencionó varias veces hoy acá, que es muy importante, y que es el tema de las falsas denuncias, que es muy grave porque en muy apretada síntesis es un lobby pedófilo. Nunca Argentina, nunca en la historia hubo un lobby de pedofilia con la entidad del que hay ahora. Tercera autorreferencia que voy a hacer, y nunca me pasó, nunca hice tantas autorreferencias, me siento incómodo, pero es necesario porque permite decirlo desde lo que le pasó a uno. Este es un tema que yo trabajé siempre porque es impresionante, es el abuso sexual contra las infancias, y hoy lo que estamos viviendo, que es ese ataque brutal, se está instrumentando a partir, y les pido que tomen nota, ya lo hemos hablado con algunas de las personas que están aquí, a partir de algo que no existe. Y esto no es una cuestión menor. En España, estadísticas oficiales del Estado español indican que los abusos sexuales contra las infancias, las falsas denuncias,
Hay dos versiones, una de la Fiscalía General de Estado de España, la otra creo que del Consejo de Estado, son dos instituciones estatales españolas. Una da 0,01, la otra da 0,008. Yo no soy bueno en matemáticas, pero piensen o después mírenlo, ¿qué significa 0,008? ¿Saben entre cuántos casos se tomaron en España para llegar a esa cifra? 1.050.000. Esto es para descartar cualquier posibilidad de que vengan a decir que es una encuesta. No, es un estudio del Estado español, ¿correcto? Esto lo que está demostrando es que en España la incidencia estadística de las falsas denuncias sobre abusos sexuales contra las infancias, y quiero aclarar, yo dije contra las infancias, pero en realidad esos números que di son de violencia de género, no de abusos sexuales contra las infancias, que es menor aún de la cifra que estoy dando. En la República Argentina la cifra es 0. Y es una barbaridad que senadores, senadoras, estén dando números sobre cosas inexistentes, porque es una vergüenza, porque están elaborando o presentando un proyecto de ley en base a algo que no pueden sustentar. Y cuando alguien le pregunta sobre las cifras, no las da, porque no las tiene, porque yo acá vengo, firmo una garantía, porque es 0. Esto no es una cuestión menor, porque acá en esta casa, en el día de ayer se le dio dictamen favorable a esta ley. ¿A qué ley? A una ley sobre algo que no pasa, cuya única finalidad es la persecución de niñas, niños, adolescentes, madres y profesionales que ayudan a esas niñas, niños, adolescentes y madres. Eso es lo que está pasando hoy, no voy a llevar más tiempo. Sí creo que es posible llegar a democratizar la justicia, que para hacerlo requiere condiciones políticas específicas, decisiones políticas que no solo hay que tomarlas, sino que hay que tener conciencia de lo que yo mencionaba respecto de la necesidad de abordaje institucional. No podemos con la justicia actual democratizarla y transformarla en una justicia democrática. Hay que afrontarlo eso. Eso es una deuda muy grande que tenemos. Y entonces sí, para llegar algún día a tener un poder judicial que verdaderamente sea garante de cada uno de los derechos humanos de la Constitución. Muchas gracias. Una o dos preguntas muy breves, porque ya tenemos que ir cerrando. Habían quedado algunas, pero no sé si... Mira, se intimidó la gente. Quedaron... A mí me quedó del panel anterior, pero yo lo que iba a decir, agradeciendo mucho, la verdad, esta jornada muy cálida y muy intensa también, que estamos, como decía Dora al principio, estamos en un momento bisagra, ¿no? Este es un momento bisagra, que están cambiando, destruyendo, como dice Carlos Rosansky, el país, la sociedad, lo mejor que tenemos o que teníamos. Entonces creo que como el tema del Poder Judicial es fundamental, me parece que en este momento en que tenemos que pensar en cómo recuperar el gobierno, coincidiendo con las compañeras indígenas que nos dejaron esa reflexión, ¿cómo podemos generar una sinergia y un acuerdo programático importante que haga que él o las candidatas o los candidatos del movimiento popular, progresista, feminista en Argentina, tengan esta llave, esta herramienta? A ver si podemos, me parece que cuando Alberto Fernández, es una opinión, no se lo pregunto, cuando Alberto llega con la bandera de la democratización del Poder Judicial, ese proyecto era flojísimo. O no lo entendía nadie, o lo entendían solo y no tenía carnadura en la sociedad. Esa sería mi pregunta, en realidad. ¿Cómo hacemos para que este tema poder enlazarlo en una campaña, como decía Carolina, una campaña que llegue al corazón de la gente, ¿no? Yo no te sabría decir, María Elena, cuál sería el camino puntual. Sí creo que es posible.
sí creo que tenemos que apelar a un aspecto de la personalidad de cada uno de nosotros que no es el habitual. No tenemos que buscar socios en un sentido específico. Acá tiene que ver con... A ver, están gobernando el peor sector de la sociedad, ¿sí? Un sector de psicópatas, de personas, casi todos 100% imputables, 100%, porque saben lo que hacen y quieren hacerlo. Ese es el dolo. No tengo ninguna duda, cada uno, empezando por el presidente de la Nación, porque todo el desequilibrio y todo eso es evidente y lo comparto. Y yo cambié de idea. Yo al principio pensé que estaba loco, después me di cuenta que no, es malo. Son mala gente. Entonces, todo el resto, que son las que vos mencionás, que son la buena gente, y que es mayoría en la República Argentina, y yo algo que no dije, una parte importante del Poder Judicial son buena gente. Están absolutamente adormecidos. Hoy no da para analizarlo, pero me consta. Yo invité a varios jueces importantes que no vinieron, no podían, supongo que no podían, pero son gente extraordinaria, no pueden imaginar la bondad y el conocimiento que tienen. No me hagan hacer una lista muy larga, porque no sé si son muchos. Estoy diciendo que hay un sector del Poder Judicial que son muy buena gente, y por supuesto que con ellos sí. Lo que yo dije es que no son ellos, no es desde adentro. Ninguna institución se democratiza desde adentro. Esto yo tomaría de lo que vos decís dos cosas. Una es buscar afinidad en esto, ponernos de acuerdo en esto, no en todo lo otro, solo en esto, y al mismo tiempo en tener conciencia de que hace falta un trabajo interdisciplinar muy importante. Una cosa que quiero, en 10 segundos, sobre el Consejo, las leyes de democratización que se mencionaron antes, que fue declarada inconstitucional, ¿se acuerdan? Ustedes saben, porque la compañera lo que mencionó fue que fue declarado inconstitucional, distintos artículos, y el que mencionó fue el de la elección popular de los consejeros. Yo lo tenía anotado, es un tema importantísimo, ¿está bien? Eso no le gustó al Poder Judicial. ¿Saben cuál era la otra que no mencionó la compañera? Que no lo deben saber la mayoría de ustedes. Que en esa reforma los que iban a ser consejeros elegidos por el voto popular no tenían que ser necesariamente abogados. Eso dice la ley. Y fue un escándalo. La Corte dijo, no, ni loco. Entonces yo pensaba cuando sucedió, porque lo militamos eso, pues yo dije, a ver, es maravilloso que de una vez por todas. ¿Y por qué lo pensé? Porque aquellas personas que van a decidir la vida de 47 millones de habitantes tienen que ser abogados, no puede ser un médico. Y la gente no sabe esto. Al día de hoy, se los cuento al que no lo sabe, no puede no ser abogado el que integra el Consejo de la Magistratura en cualquier estamento. Senador, diputado, académico, no importa. ¿Pero académico de dónde? De la Facultad de Derecho. No puede ser académico, premio Nobel de Medicina, no puede ser consejero, ¿se entiende? Esto también es un tema que hay que tenerlo en cuenta y no se suele contar. Yo quiero hacer una pregunta que te la hago a vos y la hago para que la reflexionemos todos. Es que una de las cosas que nos llevó a hacer este seminario es el no saber cómo sensibilizar a la sociedad para que entienda que lo que pasa en la Corte Suprema, en una Cámara de Federal o incluso en las justicias provinciales, que eso afecta la vida cotidiana de cada uno de nosotros y de nosotras. Que lo que te pasa en una separación, en una denuncia por violencia, en una falta de pago de alimentos de tu expareja, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto que estamos hablando y que hoy hablamos todo el día. Nos falta esa sensibilización que hay con los otros dos poderes, pero la gente no, es como que hay una desconexión entre criticamos a los miembros de la Corte Suprema y eso puede afectar tu vida cotidiana. Esa es la que no sabemos cómo transmitir. Eso es a propósito, ese es el algoritmo, ese es el mundo paralelo. Esto que estamos hablando nosotros acá nos interesa a nosotros o se va a difundir entre nosotros y en algún grupo y nada más. Entonces, cuando vos te sientes con compañeras y compañeros a ver, bueno, ¿cómo hacemos para transmitir todo esto? Hay que tener en cuenta que nosotros estamos hoy estamos ante un enemigo muy distinto que el histórico. Y hago una comparación que pido que no se tome a mal. En la dictadura genocida, fusilaban personas
pero simulaban un enfrentamiento. Esto no es una cuestión menor. Simulaban un enfrentamiento porque había un pudor, comillas, genocida, que les hacía aparentar un enfrentamiento. Hoy los cínicos que gobiernan dicen, sí, y eso es lo que tenemos que analizar cuando vamos a elaborar una estrategia para algo, no solo reformar la justicia, para transmitir.